Un cordial saludo para todos nuestros seguidores en Savage Consultores. A continuación les mostraremos cómo implementar un sistema sencillo y básico para administrar compras y ventas en un pequeño negocio utilizando Visual Studio 2010 y el lenguaje de programación C#. Entonces vamos a darle clic en inicio, todos los programas Visual Studio 2010, lo iniciamos y nos creamos un proyecto tipo consola y lo vamos a llamar compras y ventas. Vamos a decirle aquí compras y ventas. Luego que hayamos asignado el nombre, le damos clic en aceptar y posteriormente lo que sigue es abrir el explorador de soluciones y agregar dos clases, una para las compras y otra para las ventas. Y posteriormente agregaremos una clase para el manejo de la contabilidad. Vamos a ver, cerramos aquí, esperamos un poco, ahora sí podemos cerrar, explorador de soluciones, y aquí en compras y ventas vamos a agregar una carpeta que la vamos a llamar modelo. Vamos a trabajar de forma organizada y dentro de modelo vamos a agregar un nuevo elemento que la vamos a llamar compras, o mejor dicho, vamos a llamarlo compra. Es una clase y a continuación vamos a crearnos otra clase que se llame venta. Agregar nuevo elemento, esta va a ser una clase y esta va a ser una venta. Y por último, aunque quizás no lo tratemos en este video, sino en los videos posteriores, vamos a trabajar con la clase contabilidad. Vamos a manejar la contabilidad colombiana. Ustedes tienen que adaptarla para el sistema contable de su país. Vamos a llamarle aquí clic en contabilidad y le damos clic en agregar. Ahora nos vamos a ir a la compra. ¿Qué tiene una compra? Principalmente, primero que todo, tiene un ID de factura, porque por cada compra existe asociada una factura y dicha factura tiene un ID y ese ID es un consecutivo. Entonces tiene un ID. Adicionalmente tiene una fecha de compra, entonces le decimos fecha de compra, que es del tipo date time. Ahí tenemos una fecha de compra. Tenemos adicionalmente un importe de compra, es decir, cuánto pagamos por la compra. Como si fuera poco, vamos a decir la unidad de compra. Por ejemplo, si estamos comprando una caja con aceites, entonces la unidad va a ser caja. Y por último vamos a decir int contenido en la unidad. Por ejemplo, si compramos una caja de aceites, entonces la unidad de compra va a ser 1, porque nos estamos refiriendo a una caja. ¿Y cuál es el contenido de la unidad de compra? Digamos que esa caja tiene 10 botellas de aceite. Entonces el contenido por unidad va a ser 10, va a ser un número entero. Y podemos agregar algo más que sea del tipo string para nosotros tener algún tipo de idea. Nombre unidad compra, se podría llamar así, nombre de la unidad de compra, por ejemplo caja, empaque, etcétera. Listo. Una vez que ya tenemos todo esto así, a mí me gusta cuadrarlo de acuerdo al tamaño que ocupe la expresión al momento de escribirla. Entonces mírense que así como lo estoy haciendo, quedan como en orden de tamaño, excepto por este date time, que en lugar de ir acá arriba tiene que ir un poco más abajo. Entonces aquí lo tenemos, ya está. Entonces tenemos el ID de la factura, la unidad de compra, el contenido por unidad de compra, el importe de la compra, la fecha de la compra y el nombre de la unidad de compra. ¿Qué más podemos introducir?
podemos decir string el registro INVIMA, el registro INVIMA del producto. Ese puede ser un string porque está conformado por números y letras, el registro INVIMA, y podemos decirle aquí nombre del proveedor, es decir, proveedor, la empresa o la organización o la compañía que nos está haciendo que nos está vendiendo los productos. Entonces aquí tenemos la compra. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer la venta? Cuando queremos hacer la venta es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es seleccionar esto que está acá, le decimos control C y nos vamos para la clase venta y lo pegamos. Entonces aquí no va a ser unidad de compra sino unidad de venta, que tiene que corresponderse con una de las unidades de compra que tengamos en el inventario, ¿cierto? Si usted está vendiendo cajas de aceite, usted solamente va a vender cajas de aceite, no se permite vender partes o fracciones, no, o toda la unidad o nada. Muy bien, aquí sería, en vez de importe de compra, va a ser el importe de la venta. Aquí tendríamos la fecha, en lugar de la compra sería la fecha de la venta, el registro INVIMA del producto que se vendió. Aquí en vez de colocar nombre de proveedor, pues colocamos nombre del comprador. El nombre del comprador es la persona que nos está comprando, y aquí colocamos el nombre de la unidad de venta. Y algo importante es que en la compra vamos a colocar aquí, instanciamos, decimos contabilidad, le llamamos registro compra. Inicialmente lo dejamos así, contabilidad, registro compra, y en la venta lo colocamos de la siguiente manera, contabilidad, le llamamos registro venta. Las ventas se registran de una manera a nivel contable y las compras se registran de otra manera a nivel contable. Entonces aquí tendríamos que implementar en la clase contabilidad, vamos a hacer solamente los bocetos, sería void, pero digamos public, void, le decimos registro compra, y registro compra. Entonces, ¿qué va a tener el registro de compra? Pues simplemente va a tener un float importe, va a tener un importe de compra y nos va a dar algunos otros datos adicionales. Entonces vamos a llamarlo aquí string parámetros. Luego posteriormente mostraremos cuáles son los parámetros, y aquí le colocamos dos puntos no, sino asterisco asterisco por implementar. Eso lo haremos en videos posteriores. Ahora tenemos el public void registro venta, y el registro venta pues va a tener un importe, y adicionalmente va a tener unos parámetros que posteriormente especificaremos para la parte contable. Y al igual que en el caso anterior, pues le vamos a decir que por implementar, entonces le decimos por implementar. Bueno, listo. Ahora, en el caso de las compras, miren todos los datos que tenemos. Nosotros no vamos a almacenar los datos de la compra en memoria, sino que tenemos que almacenarlos en una base de datos. Entonces, para trabajar con bases de datos, vamos a dar clic aquí en compra-ventas y le vamos a decir agregar una nueva carpeta, y le vamos a llamar aquí datos. Y en la carpeta de datos nos vamos a crear un archivo, le decimos agregar nuevo elemento del tipo datos y le decimos ado.net entity data model, y ese le vamos a llamar modelo. Le vamos a dar clic en agregar. Entonces nos va a preguntar si queremos que nos genere las clases desde la base de datos, o que si queremos por el contrario un modelo vacío. Pues vamos a trabajar con un modelo vacío, le damos clic en finalizar. Entonces nos va a aparecer una utilidad por pantalla que nos permite diseñar
la entidad, y esa entidad la vamos a llamar compra. Muy bien, entonces aquí le decimos, esperamos hasta que termine de cargar, le decimos agregar entidad, y esa entidad la vamos a llamar compra. ¿Y qué nombre le vamos a decir aquí al conjunto de entidades? Compra. ¿Qué más hay por aquí? Tipo de base, ninguno. Y aquí nos dice que tenga una propiedad que sea el ID, no la vamos a crear. El ID para nosotros, ¿cuál va a ser? El ID factura. Ya lo vamos a crear. Entonces aquí tenemos la entidad compra. ¿Qué hacemos ahora con la entidad compra? Empezamos, vamos a seleccionar. Entonces, ID factura lo vamos a crear. Le decimos agregar propiedad escalar. Este sería ID factura. Y este ID factura, dijimos, le damos aquí en propiedades, va a ser un entero. Entonces seleccionamos aquí y que sea un entero, vamos a colocar que sea de 64 bits. Listo. Ahora a continuación, vámonos nuevamente aquí a compra, vamos a decir unidad de compra, que también va a ser un entero. Entonces le decimos aquí agregar propiedad escalar y le decimos unidad de compra, y esa unidad de compra, al igual que el caso anterior, va a ser un entero, digamos que sea de 64 bits. Entonces le decimos aquí entero de 64. A continuación seguimos, decimos contenido unidad, que también va a ser un entero. Entonces le decimos aquí agregar propiedad escalar, decimos contenido unidad, y al igual que en los casos anteriores va a ser también un entero de 64 bits. Muy bien, a continuación vamos avanzando. Tenemos aquí importe de la compra. Ese importe de la compra es un float, entonces le decimos aquí agregar importe compra, importe compra, y en este caso le damos aquí clic en propiedades. Va a ser, podría ser un decimal o podría ser un double. Vamos a colocarle un double en este caso, va a ser un double, y aquí lo vamos a corregir también para que en lugar de que sea un float sea un double. Entonces, como es un double, ahí lo tenemos, va a ser un double. A continuación, la fecha de compra, que va a ser una fecha, obviamente. Entonces aquí le decimos agregar propiedad escalar fecha de la compra, y la fecha de la compra va a ser del tipo date, que va a ser fecha. Entonces le decimos date time y continuamos. Luego nos dice el registro INVIMA, ese sí va a ser un string. Entonces le damos aquí clic, agregar propiedad escalar, le decimos registro INVIMA, y como tal está bien porque está definido como un string. Continuamos con la compra, seguimos con el nombre del proveedor, le decimos aquí agregar propiedad escalar, va a ser nombre proveedor, está bien escrito y está asignado con un string. Podemos continuar. Luego nos dice el nombre de la unidad de compra, al igual que antes, agregar, le decimos nombre unidad de compra y verificamos. Vamos a estirar un poquitico nuestra tabla, bueno, no hay necesidad, le decimos aquí que sea un string, perfecto. Y finalmente tenemos contabilidad, el registro de la compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Contabilidad es una entidad aparte. Contabilidad es una entidad aparte. Lo mismo que ventas. Entonces aquí en el modelo podemos seleccionar aquí y le decimos agregar entidad. Entonces en la entidad que vamos a agregar, vamos a decir aquí contabilidad. Y en contabilidad, conjunto de entidades se va a llamar contabilidad, y no le vamos a colocar ninguna propiedad clave en este momento. Le decimos clic en aceptar. Y como si esto fuera poco para nuestro ejercicio, vamos a ver si esto tiene una opción de alinear todo, sería muy interesante. Cuadrícula, mostrar cuadrícula,
Bueno, eso no importa. Le decimos ahora aquí agregar entidad y la que sigue ya no va a ser contabilidad sino venta. Y el conjunto de entidades pues va a ser venta. Le decimos que queda así. No sé si será posible copiar esto que tenemos aquí. Podemos decirle aquí copiar y digámosle pegar en una parte. Exacto, mejor. Así nos ahorramos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque toda esta que se llama compra 1 simplemente le cambiamos de nombre. Aquí donde dice propiedades, y en lugar de llamarse compra 1 se va a llamar venta. Se va a llamar venta. Y aquí en lugar de venta establecer le vamos a llamar venta. Entonces ya lo tenemos. Tenemos la tabla compra, la tabla contabilidad y la tabla venta. La tabla contabilidad va a quedar pendiente para un próximo video porque tiene unos asunticos especiales que queremos explicarles con todo nivel de detalle y para que nuestro video no se haga muy largo, entonces lo vamos a dejar hasta ahí por este momento. Bueno, aquí nos dice que no tiene ninguna clave definida, ninguna de las tablas. Entonces aquí vamos a darle clic en ID factura, propiedades y vamos a decirle que esa sea una clave de identidad. Le decimos true. Y ID factura, y hacemos lo mismo para venta. Y le decimos que sea clave de identidad y le decimos que true. Y adicionalmente pues le damos clic en F2, vamos a tener que hacer unos cambios porque aquí no es unidad compra, sino unidad venta. Luego sería importe de la venta, no importe de la compra, sino importe de la venta. Luego sería la fecha de la venta, su registro en BIMA, aquí sería el nombre no del proveedor, sino del comprador, nombre del comprador o del cliente. Y el último sería nombre unidad de venta, que debe corresponderse con el nombre de la unidad de compra, tal cual como lo explicamos ahora. Damos clic en guardar y nos dice que contabilidad no tiene una clave. Entonces vamos a agregarle una clave pero temporal. Vamos a decirle ID del registro contable y le damos clic en propiedades y que sea una clave de entidad. Y le damos clic en true. Le damos clic en guardar y deben de desaparecer los errores. Entonces, lo que sigue aquí es muy interesante. Es lo siguiente, le damos ver, explorador de servidores. Y cuando nos muestre la parte de la base de datos, le decimos botón derecho, agregar conexión. Y vamos a crearnos una base de datos que la vamos a llamar negocio. Y le damos clic en crear. Le colocamos que sea platform default, le colocamos una contraseña que sea segura, le decimos que sobrescriba datos existentes y pues si llegase a existir, clic en aceptar, le decimos probar la conexión y la conexión se realizó exitosamente y nuestra base de datos está en esta dirección. Voy a copiar la dirección, le voy a dar clic en aceptar y ahí tenemos la base de datos que inicialmente no tiene ninguna tabla. Entonces lo que vamos a hacer es, estamos aquí, le damos botón derecho y le decimos generar base de datos desde el modelo. Se llama negocios.sdf, le decimos que se incluya datos confidenciales en la cadena de conexión, porque esto va a ser backend, esto no va a estar abierto al público, sino que esto es un backend. Y le decimos aquí clic en finalizar. Esto es un código SQL que nos va a permitir generar las tablas. Mírenlo por ustedes mismos. Voy a bajar, aquí nos dice cómo crear la tabla compra, la tabla contabilidad y la tabla venta, y añadir las claves primarias y todo lo referente a el proceso. Entonces si le damos clic en el botón derecho y le decimos ejecutar SQL, nos va a pedir que nos conectemos. Pues a dónde nos vamos a conectar, a la base de datos que se llama negocios, e introducimos la clave respectiva.
Le damos clic en recordar contraseña, para este caso clic en conectar y nos dice que los comandos fueron completados correctamente. Bueno, aquí nos dice que abajo desde hace un instante que el tipo de entidad compra no está asignado, lo mismo para contabilidad y lo mismo para venta, pero eso son advertencias, no son errores. Bueno, y se agregó la cadena de conexión al archivo app.config. Muy bien, vamos a cerrar aquí y en el explorador de servidores, si le damos clic en actualizar, visualizamos las tablas y ya tenemos una tabla compra, una tabla contabilidad y una tabla venta. Revisemos la tabla compra, tiene las columnas que le definimos, tiene un índice, un primary key para la tabla compra. Ahora en contabilidad tiene sus columnas, que sería el ID registro, que sería temporal. En este caso, en videos posteriores entraremos en detalle rigurosamente para la implementación de la tabla contabilidad. Y tiene un índice que es el primary key de la tabla contabilidad. Y por último, para el caso de la tabla venta, tenemos las columnas respectivas y tenemos los índices asociados, el primary key para la tabla venta. Si visualizamos los datos, en la tabla compra no debe haber nada. Y efectivamente no tenemos nada. Si miramos la tabla de contabilidad, mostrar datos de la tabla, no tenemos nada. Y homólogamente para el caso de la tabla venta, pero sin embargo me gusta que ustedes miren que efectivamente no tiene nada. Entonces vamos a cerrar aquí, cerrar aquí, cerrar aquí. También podemos cerrar acá. Aquí le damos clic en guardar. Vamos a cerrar el modelo. Cerramos la clase llamada compras, la clase compra, la clase contabilidad y la clase venta. Entonces en un video posterior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar aquí al programa principal y vamos a instanciar un contexto, vamos a simular la inserción de varias compras, pueden ser unas 10, 20, 30 compras de manera aleatoria. Vamos a revisar que esos datos de las compras se registren efectivamente en nuestra base de datos y posteriormente, ya en un video mucho más allá, mostraremos cómo realizar las ventas basado en todo el inventario que tenemos de compras. Y finalmente en un video más adelante le mostraremos cómo realizar la contabilidad para el registro de la compra y para el registro de la venta según la legislación colombiana en materia de contabilidad vigente. Si ustedes nos ven desde Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Uruguay, Paraguay, etcétera, tienen que hacer ajustes a la clase contabilidad que está aquí en la carpeta llamada modelo. Muy bien, entonces damas y caballeros, esto ha sido todo. Espero que este video haya sido de su interés. Les deseamos muchísimos éxitos y estaremos atentos de sus comentarios, dudas y peticiones respetuosas al respecto. Entonces me despido hasta una nueva oportunidad y sayonara. Que estén muy bien.